Hoy en Expresión Visual haremos un viaje con la máquina del tiempo a través del documental Escrito con Tierra. Bienvenidos. Hoy me acompaña en Expresión Visual Harold David Zapata Caicedo, él es ya amigo de Expresión Visual del programa, ya ha estado con nosotros en diferentes ocasiones y hoy viene a presentarnos su más reciente documental Escrito con Tierra. Bienvenido, Harold. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, en esta oportunidad viene acompañado del señor Fernando Caicedo Caicedo, quien es su abuelo y protagonista de este documental. Bienvenido. Muchas gracias, mil gracias. El señor Fernando es médico, es historiador y es genealogista. Y ya se van a ir dando cuenta la importancia que tiene él, como lo he mencionado, en este documental, quien es protagonista, el señor Fernando Harold. Me encantaría que le empecemos contando un poco a las personas cómo se ha venido desarrollando ese proceso que has tenido, digamos, en el medio audiovisual, porque ya conocemos un poco tu trayectoria y es muy, digamos, arriesgado a la familia, a encontrar, digamos, esas raíces. Sí, Escrito con Tierra nace como un proyecto académico en el cual se propone una iniciativa de realizar un documental sobre la familia. En este caso, mi abuelo, más o menos 2 años antes de comenzar ese trabajo académico, estrena su libro sobre la genealogía del apellido Caicedo. Entonces, este libro pues nace con la intención de realizar todo el árbol genealógico de la familia y realizo la investigación sobre el libro para proponer el nuevo documental y comenzar toda la investigación sobre el documental, sobre el libro, donde mi abuelo pues será el protagonista y pues más adelante sabrán ya cómo se desarrolla la historia. Bueno, para las personas que están de pronto en casa preguntándose qué es este libro, digamos, qué es la genealogía, a mí me gustaría que el señor Fernando nos cuente un poco la importancia de saber, digamos, nuestras raíces, de dónde venimos. La genealogía es la historia de una familia. Saber uno de dónde vino, quiénes fueron sus antecesores, qué hicieron, qué importancia tuvieron, bien para la familia o bien para la nación. De tal manera, eso es lo importante, la genealogía. Eso viene del latín, genos, origen, neos, logía, tratado. O sea, tratado de nuestro origen. Es una traducción del latín. Bueno, muchos de pronto no sentimos de pronto al principio esa necesidad o ese interés de buscar, bueno, mi apellido, de dónde es, quiénes lo trajeron de pronto a Colombia, cómo fue, digamos, toda esa herencia que trae, digamos, un apellido que no es solamente unas cuantas letras, ¿no? Bueno, entonces Harold, sigamos hablando sobre esta investigación, porque a pesar de que tenía el protagonista cerca, hay todo un trasfondo en este documental, en este proyecto audiovisual que, como lo mencionabas, pues no solamente es algo académico, sino que es algo también personal. Sí, claro, dentro del proyecto de investigación, pues nosotros estudiamos, todo el equipo de producción estudiamos el libro de mi abuelo, en el cual nos basamos en el capítulo específico donde habla sobre una hacienda que perteneció a la familia más o menos durante casi 200 años. Esta hacienda, pues en tiempos muy cercanos, pues es perdida por cuestiones de la violencia armada en Colombia. Entonces, tiempo después mi abuelo comienza la creación de este libro, entonces de eso es lo que intento retratar el documental. Esa transición entre la herencia que él me quiere dar, esa herencia tangible que es las tierras, que no pudieron ser, para pasar a una herencia intangible que es la historia misma que está escrito en el mismo libro, la historia de la familia. Bueno, señor Fernando, ¿cómo recibe usted, digamos, esa propuesta de su nieto de hacer un documental con esa historia de la familia y con este libro que es también un trabajo suyo de 12 años? Me pareció excelente la idea. Le colaboré hasta donde fue posible y es importante porque dentro de la genealogía de la familia Caicedo hay mucha confusión porque el apellido Caicedo, los unos lo escriben en una forma y los otros en otra forma. Los Caicedo, de donde descendemos nosotros, siempre han acostumbrado a poner el Caicedo con Y y C. En cambio, los de aquí del Valle del Cauca son
descendientes de otro Caicedo que también venía de España, pero que se radicó en Popayán. Entonces, ellos escribían con Y y Z. Pero cuando comenzó el registro en notarías, entonces se acabó la Y y se acabó la Z y las pusieron todos con I latina y C. Entonces seguimos haciendo la diferencia entre Caicedo con Y, que somos los de Bogotá, y Caicedo con I latina, que son los de Popayán. Bueno, yo me imagino de pronto muchas personas que están escuchando esto, porque no es solamente el documental como tal, sino todo este proceso investigativo del apellido que nos habla el señor Fernando. De pronto, si tienen ese apellido, el interés que le puede generar, si realmente eran, de lo que menciona de pronto el señor Fernando, si eran con la Z, con la C, y cómo fue, digamos, ese cambio, y realmente que se pueda perder por ahí el verdadero origen, ¿no?, en la búsqueda. Generalmente, ese cambio de letras en el apellido se debe a las notarías y a las parroquias. Porque llegaban, antiguamente no había que hacer registro notarial, era registro únicamente en la parroquia, cuando lo autorizaban a uno. Entonces, la secretaria del sacerdote iba escribiendo como se le ocurría. Después vinieron las notarías e hicieron exactamente igual. Hacían la inscripción del niño al nacer y así se quedaba para toda la vida. Yo inclusive tuve 2 casos de 2 hijos que me nacieron en Palmira. La uno fue a denunciar a la notaría un amigo de la familia y no se fijó en que quedara con Y. Y el otro fue el abuelo materno a denunciarlo y tampoco se fijó y lo pusieron con I latina. Después tuvieron problemas porque el mayor estaba especializándose en ginecología y obstetricia en Buenos Aires. Entonces le dijo: usted tiene un problema, figura en unos documentos con Y y en otros con I latina. Me tocó a mí ir a la parroquia de Palmira, a la catedral, y me dijo el obispo: yo le arreglo eso siempre y cuando que usted me traiga una partida de bautismo suya, del Guamo, Tolima, donde yo nací. Entonces yo me fui al Guamo, traje mi partida de bautismo, me vine a la catedral, me dijeron que sí, que me arreglaban, y con eso me fui a la notaría, y a la notaría me arreglaban también, y entonces le mandé todos esos documentos a Buenos Aires. Fue la única forma para poderse graduar en su especialidad. En los tiempos que íbamos a pasar más días allá, especialmente en final de año, Navidad y Año Nuevo, la casa se llenaba. Tanto los chiquitos como los grandes pasábamos todos muy unidos, muy cariñosos todos, muy agradables. Todas esas cosas le hacen a uno recordar al ir ahora y ver lo que uno hizo, que ya no es. En ese tiempo uno vivía en la finca, vivir en la finca era lo ideal.
Y todas las familias tenían su finca y vivían allí. Esta finca formaba parte de la finca Palmar Arenosa. Palmar quedaba hacia el río Saldaña. Era una de las tantas fincas del apellido Caicedo. Este era un potrero que había detrás de la casa. Y entonces nos fuimos al potrero para que nos tomaran la foto allá. Bueno, imagínate esta cantidad de historias y me gustaría que precisamente siguiendo eso, porque todo lo que tiene, digamos, el señor Fernando allí, de todo lo que ha podido recopilar, de toda esa investigación y de lo que ha sido su familia, esas historias, ¿qué pudo Harold ir descubriendo también en escuchar todo eso? Porque es muy bonito, ¿no? Escuchar, digamos, esas historias de los abuelos y en este caso que tenía un objetivo puntual que era hacer el documental. Que en este caso uno va haciendo la investigación y con la intención de mostrar un lado social, que es pues la pérdida de las tierras, de la hacienda que perteneció al apellido Caicedo, y un lado también un poco familiar, un lado personal, que es esa relación de abuelo-nieto. Entonces, en esa relación también se basa mucho el documental, porque ahí es donde sucede la herencia, donde sucede el legado, que es pues en la sustancia del documental como tal, donde todos nos identificamos, porque todos tenemos un abuelo quien nos da esas historias, a quien nosotros queremos retratar. Entonces, de eso se sustancia el documental. Precisamente, exactamente eso que nos mencionas, de ese despojo de tierras, de eso que de pronto para muchos en nuestro país no es indiferente, que muchos han sufrido, que les ha tocado dejar sus tierras y salir con sus familias a otros lugares sin poder volver y sin saber qué ocurrió allá. ¿Cómo fue, digamos, también encontrarse con esas historias? Porque ahí dentro del programa van a ir viendo algunas imágenes que van a recordar, bueno, de pronto épocas en las que no estaba Harold y de pronto otras que sí. Sí, en las imágenes de archivo que ustedes van a ver en el documental, hay muchos momentos en los que yo estaba chiquitico y nosotros íbamos allá a la hacienda de San Fernando y uno recuerda esas épocas con mucha alegría. Ahorita las devuelve y vuelve a mirar las fotos, volvemos a hacer el documental y es como revivir ese momento y ese amor que en familia nosotros tuvimos hasta el momento en que pues, las tierras pues, ya no pertenecen a la familia. Entonces es como recopilar todo eso y ese valor que tenemos, como que tiene todo el mundo como familia y esa tierra que tiene como tal y en la misma Colombia, ¿no? Ese valor que en la tierra están nuestros orígenes, en la tierra está nuestra familia. Bueno, precisamente, ¿cómo puedo volver a ver esas imágenes, señor Fernando, de ver de nuevo la familia ahí reunida en lo que era la Arenosa, en esas imágenes? Porque no es solamente es algo de un sitio como tal, sino de compartir una cultura, de compartir, digamos, unos momentos, de unas celebraciones en un mismo sitio. Allí, en la Hacienda San Fernando, que fue uno de los 4 grupos de la hacienda de mi papá, de la Arenosa, nosotros fuimos 4 hermanos y al morir ellos repartieron la tierra en 4 lotes. Yo escogí el sitio y entonces, como tengo un hijo arquitecto, le dije vamos a hacer la casa allá. Entonces él fue con maestro de aquí del valle, hicieron la casa y entonces eso fue para nosotros una cosa muy importante, porque allí llegaban no solamente mis hijos, mis nietos, sino mis sobrinos y una cantidad de parientes y no parientes que nos reuníamos en una cosa grande, porque la casa era bastante grande y podía alojar mucha gente y podía llegar los carros que quisieran. Yo arreglé la entrada, hice la carretera, entonces todo, como era mi terreno, yo tenía derecho a hacer lo que yo quisiera. O sea, definitivamente esas historias que muchos tienen, en mi caso de pronto no están así porque mi familia no está aquí en Cali, pero muchos tienen, digamos, esos recuerdos de esas familias grandes, de esas celebraciones de Navidad donde realmente se pueden ver a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, y que en este documental de alguna manera se ve eso, y que también queda recopilado también de alguna forma también en el libro y en esta nueva forma de dejar historia, que eso es lo que se han encargado, digamos, ustedes, y ahorita lo hace Harold de una manera diferente, a través del documental. Es correcto, sí.
el proyecto también, digamos que se desarrolla a nivel cinematográfico, como tú lo estás diciendo, entonces pasa a ser como una herencia para los demás, no solo del libro por parte de mi abuelo, sino también de la película como tal. Entonces, pues siempre es una herencia bastante valiosa. Bueno, Harold, ¿cómo fue todo ese proceso? Porque vemos que hay mucho material, hay un libro con una investigación de 12 años, hay infinidad de historias que supongo que el señor Fernando como abuelo y la cantidad de vivencias que pudieron tener allí en esta hacienda le pudo contar, digamos, en todas esas charlas, en esos momentos de encuentro. ¿Cómo fue ir seleccionando esas historias que sí van a quedar en el documental? Porque a veces uno quisiera meter todo, pero podrían ser 3 horas o hasta más. Sí, nosotros duramos un año más o menos en investigación, guión y realización de todo el documental, en donde aparecían 1000 temas, porque en el libro, pues, ustedes pueden ver, de todo aparece, muchas generaciones, muchas historias, muchas anécdotas, pero nos centramos en una que nos ha tocado a todos y que ahorita está en apogeo, que es el sentir de las tierras, ¿no? Por el tema del conflicto armado. Entonces, darse cuenta que la familia de uno también ha sido tocada por ese tipo de violencia, pues da a entender que cualquier persona en Colombia se pueda entender con este documental. Entonces no solamente se trata de las tierras como tal, de la familia, sino también de unas tierras en Colombia. Bueno, hay algo muy importante también porque, bueno, vamos a estar viendo, digamos, esta entrevista al señor Fernando, estas imágenes de apoyo, pero la música también es muy importante y también tiene un legado familiar allí. La música no lo hizo nada más y nada menos que mi hermano. Él fue el que realizó todo el tema de la música, él hizo también montaje en el documental, colaboró en montaje. Y esa música que lo hereda prácticamente de mi mamá y anteriormente de mi abuelo, es ese bambuco, esos pasillos que tanto le enseñaron. Exacto, con el tiple, la guitarra. Esa es la sustancia del documental, esa es la sustancia del libro. Todos esos géneros musicales, mi hermano los hereda y él es pues muy buen músico, entonces los plasma en el documental, de manera que todo continúa con un mismo lenguaje. Comenzaron a exigirme la vacuna. Personalmente no tuve ningún encuentro con ellos, siempre a través de los mayordomos que me mandaban la razón. No tuve ningún ataque personal a mí, ni a la familia. Al no darles lo que ellos pedían, llegaría un momento en que se enfrentaban a uno y ya había peligro de que lo asesinaran a uno. Ese es el motivo por el cual esa finca que quise mucho, que creé yo, perteneció a otro. La ley de la vida. No se pudo hacer nada más y pasó a otras manos. Dando la vuelta por la casa, recordaba muchas cosas familiares, personales mías, mis hijos que iban, mis nietos, mis sobrinos. Llegaba un momento en que esa casa había cerca de 15, 20 personas. Eso para mí fue una cosa muy agradable, pero todo fue desapareciendo debido a las circunstancias que se fueron presentando. Harold,
¿Cómo de pronto pudo haber cambiado el documental a medida que iba escuchando las historias, a medida que de pronto iba leyendo el libro? Porque se arranca con una idea, ¿no? Al principio se tiene de pronto una idea de lo que va a ser el proyecto audiovisual, pero el documental tiene eso, que en el camino de pronto se puede ir transformando. Sí, nosotros inicialmente comenzamos con la idea de la identidad, ¿sí? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Por eso el tema de la genealogía. Después fue mutando y fuimos investigando más a fondo y en el libro mismo encontramos, como te decía, el capítulo de la hacienda. Entonces la tierra es la que te da la identidad también. Tu tierra, tu genealogía, tu familia. Entonces nos fuimos por ese lado y el proyecto terminó hablando sobre esa herencia intangible que es el libro, que pasa de ser de la tangible, que era la tierra. Bueno, señor Fernando, ¿cuáles fueron esas primeras impresiones cuando ya le muestran el documental terminado? Muy agradables. Me sentí bastante bien. Le agradecía a Harold todas estas cosas que ha hecho. Únicamente le decía, yo quisiera que hubiera sido más. Pero él me dijo, no, teníamos que someternos a determinados límites. Pero para mí fue una cosa extraordinaria. Me llenó el alma. Qué bonito. Volver a mi juventud, a mi niñez. Entonces, ver las cosas agradables, mis triunfos bajo el punto de vista económico, porque yo aumenté de 80 hectáreas que me tocaron de la herencia, la aumenté a 120. Yo compré más, después me tocó ir vendiendo hasta que ya me quedé sin nada de la hacienda. Bueno, o sea que un bonito recuerdo también dejar eso allí y bueno, ¿qué tal que haya una segunda parte? Sí, de igual manera el documental sigue creciendo y pues como le decía mi abuelo, en este momentico el formato pues es corto porque en la premier que nosotros tuvimos en el Museo de la Tertulia pues tenía que estar regido a un formato establecido, ya académico, pues de la muestra de la Universidad Autónoma. Y ahorita, ya a nivel personal, con todo el equipo de producción, pensamos abarcar muchos temas más, un poco más de formato más grande. Bueno, precisamente de eso iba a hablar. Se piensa en festivales, y ahorita que lo mencionas, de pronto se puede hacer una versión extendida para presentar a festivales y seguir de pronto trabajando un poco más este tema. Sí, precisamente después de uno evaluar la premier, después de uno evaluar todas las presentaciones, las asesorías con todos los maestros, con todos los personajes pues, pesados de la cinematografía de Cali, uno evalúa y va mirando qué se puede agregar, qué se puede mejorar, a qué se le puede tirar más, por qué lado, para mandarlo a festivales y en eso estamos en este momento, agrandando el documental para fortalecerlo mucho más para ir a festivales. Bueno, ya le preguntamos al señor Fernando qué le pareció el documental, pero qué dejó para Harold como director, no solamente el proyecto audiovisual como tal, sino esta experiencia familiar. Eso mismo, la experiencia familiar, yo pienso que la gente busca, los documentalistas de pronto buscan, y es válido, temáticas un poco sociales, que debe serlo así. Sin embargo, uno a veces busca por fuera cuando por dentro tiene mucho, ¿sí? Y si uno quiere buscar historias, quiere buscar la historia misma, en su misma familia hay mucho por contar. Por eso yo he sacado de ahí de mi padre, de mi abuelo, y pues seguiremos sacando por dentro de las historias que hay dentro de la familia. Bueno, felicitaciones a los dos por ese trabajo, felicitaciones, señor Fernando, por ese libro que de alguna manera dio el inicio a este documental y seguramente muchas cosas más. Muy agradecido también. Bueno, felicitaciones, Harold, y obviamente esperamos nuevamente tenerte acá en una próxima ocasión. Sí, claro, igual pues no menos importante es mencionar todo el equipo de producción que estuvimos desde el inicio, desde todo el año que comentamos que hicimos el proyecto de investigación, estuvimos como dirección de fotografía Sebastián Vallejo, Juliana Farfán, que estuvieron desde el inicio y en otros proyectos pasados también han estado, como por ejemplo en Kiwi. Estuvo también en producción Víctor Londoño y en asistencia de dirección Camilo Jurado con Valentina Solarte y pues mi hermano en música y montaje. Bueno, les enviamos entonces un saludo también para ellos y que esperamos de alguna forma también tenerlos en una próxima ocasión, de pronto en expresión visual, que podamos también escuchar esa experiencia detrás de cámaras que es impresionante. Así es. Bueno, les agradezco por haberme acompañado en el programa y espero de verdad que haya una próxima ocasión. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Bueno, ustedes en sus casas si también quieren estar en expresión visual me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao. Chao.